¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Nodal, ya sabemos, estamos participando en el Congreso Mundial contra el Fascismo aquí en Caracas y nos encontramos con el prestigioso, el reconocido analista internacional Juan Carlos Monedero. Con él hemos intercambiado algunos paneles, algunas conferencias, lo hemos escuchado el día de ayer y nos parecía importante en este marco, en esta discusión, en esta reflexión, aprovechar unos minutos para hablar sobre este fenómeno fascista, neofascista global. Y cómo lo estás viendo vos, y particularmente cómo lo estás viendo vos en Europa, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Para el mundo latinoamericano es importante porque la ecuación política de Europa siempre replica en este continente, pero ¿cómo estás viendo ese fenómeno en términos globales y particularmente en Europa? Bueno, pues ha regresado. Está gobernando en Italia, es la primera fuerza política en Alemania y tiene posibilidades de gobernar en España. Es decir, que otra vez el fantasma de Franco, de Mussolini, de Hitler está ahí. Y mira que ha habido educación. En las escuelas alemanas los niños tienen que ir al menos 2 veces a visitar un campo de concentración y eso no te vacuna contra el fascismo ni contra el nazismo. Sí, porque en el fondo el problema es que es una respuesta al modelo económico. El fascismo siempre es el plan B de un capitalismo en crisis. Es una reacción a la crisis del modelo que asusta a las élites y de alguna manera buscar una simplificación de sus problemas, apelando al miedo y convenciendo a gente frustrada de que no bajen en la escala, en la jerarquía social, odiando a alguien que está un poquito más por debajo de ellos, odiando a inmigrantes, odiando a las mujeres, odiando al enemigo interior siempre, porque el fascismo necesita construir un enemigo y el enemigo interior es muy socorrido para eso. Por tanto, buscas a las izquierdas, eres radicalmente antimarxista, flirteas con el liberalismo. En algunos momentos, en los años 30, hubo liberales que no flirtearon con el fascismo y el nazismo. Hoy, desgraciadamente, la frontera es mucho más tenue y los liberales, en nombre de esa idea de libertad ahora tan ausente de responsabilidades, están saltando con mucha facilidad hacia el fascismo, es decir, hace uso de la violencia, a la discriminación, a la expulsión. De alguna manera, a dejar a muchos sectores al margen de las ventajas de la vida social. El problema que tenemos de fondo es qué hacemos cuando no reconocemos al fascismo, cuando ha regresado. Porque el fascismo siempre hemos sabido que era un crimen, y no es una opinión. Y si es un crimen debería ser un delito. En cambio ahora se ha convertido en una opción política, que eso también facilita los golpes de Estado y por eso también están otra vez regresando. Los golpes de Estado empiezan de forma blanda, sean parlamentarios, pero no dejan de ser golpes de Estado donde desoyen la voluntad popular. Aparte de que tanto los jueces penales y corruptos como los medios de comunicación penales y corruptos, que son los 2 pilares de la democracia liberal, están quebrados. Y por tanto ni los jueces son la última verdad, la pregunta de quién vigila al vigilante otra vez se convierte en abierta, y los medios de comunicación responsables de construir la escena pública no lo hacen, están envenenando. Y eso nos sitúa en un lugar muy complicado, porque que al igual que te matan con un dron que no ves o que te despiden con un algoritmo que tampoco ves y que no entiendes, pues ahora resulta que el fascismo te roba la libertad sin entender realmente que son fascistas. Porque ya no van vestidos con correajes ni con camisas pardas, van vestidos de Armani. Y entonces no los identificas exactamente disfrazado. Y al final lo que tenemos es que clarificarlo. Tenemos que volver a entender con un buen diagnóstico cuáles son los elementos que tiene ese nuevo fascismo y no entretenernos demasiado en el nombre. Aunque da igual que lo llames de extrema derecha, autoritarismo, fascismo. Juan Carlos, ¿qué crees y más en este congreso de tanto diagnóstico que debería tener nuestro libreto, ¿no? El libreto desde el campo popular, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los partidos progresistas, desde las izquierdas, desde los feminismos. ¿Qué elementos centrales, qué notas centrales tendría que tener un libreto de oposición a todo este fenómeno? Lo primero que tenemos que hacer es volver a hacer buenos diagnósticos. ¿Sí? La izquierda siempre ha sido bien leída y bien escrita, bien estudiada. Es decir, la izquierda que tiene a los grandes pensadores no significa que fueran universitarios, que tuvieran estudios, no. Pero sí que era gente que reflexionaba, que tenía una lectura muy certera del momento histórico. Tenemos que recuperarlo. En ese sentido, el mundo audiovisual, las redes, nos han distraído mucho.
Los grandes libros de la ciencia política son libros que invitan a la acción. Y no tenemos tantos libros de esas características. Ahora tiene que haber más libros invitando, ¿no? Sobre la base de un buen diagnóstico a una buena praxis. Y ahí lo primero que tenemos que entender es que la democracia liberal está haciendo trampas. Es un elemento que tenemos que tener absolutamente claro. Y no es la crítica fácil que la izquierda ha hecho en decenios anteriores. Es que si le saca 20 puntos Lula a Bolsonaro, un juez corrupto lo mete en la cárcel. Y Petro antes de ayer dijo, me van a inhabilitar como hicieron con Pedro Castillo, que está también en la cárcel, y está una dictadora que es Dina Boluarte presidiendo el Perú y parece que nadie dice nada al respecto. Y es la democracia liberal. Claro. Acaba de decir Xiomara Castro que está recibiendo amenazas. Ha ganado las elecciones el nuevo Frente Popular en Francia y no le dejan gobernar. Macron, que adelantó elecciones para frenar el riesgo de la extrema derecha, ha pactado con Marine Le Pen para que no gobierne nadie de Mélenchon. Es decir, en Syriza no dejaron gobernar a Tsipras. En España, con 6 millones de votos unidas Podemos, con una pelea judicial con comisarios corruptos, con jueces corruptos, con medios de comunicación corruptos, destriparon a esa fuerza política. Y por tanto tenemos que entender que la democracia liberal está haciendo trampas. Y que por tanto, cuando ellos nos reclaman a nosotros algo que dicen, no estáis portando bien, hay que empezar a decirles, ¿y vosotros qué? Porque cuando no os gusta algo, hacéis sanciones, hacéis bloqueos, recurrís a jueces corruptos para inhabilitar a Correa, a Cristina Fernández de Kirchner, a quien haga falta. Os vais dopados siempre a las elecciones, mientras que nosotros vamos siempre con los brazos atados a la espalda, tenéis los medios de comunicación. O sea, ya está bien, hay que decirles, váyanse ustedes un poco de paseo. Porque claro, ante una democracia liberal, donde sabemos que están haciendo trampas, ¿qué hace la izquierda? ¿Se entrega? Como estamos viendo que hace alguna izquierda en algunos países, dice, renuncio a cualquier tipo de pelea, pues para eso vete a tu casa. Intentas pelear con las herramientas que te dan, si es que no las tienes. Si es que incluso cuando al final vences todos esos obstáculos, tienes al final el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio que te termina de poner de rodillas. ¿Qué haces? ¿Lucha armada como en los años 50 o 60 del siglo pasado? Difícil. Y la lucha armada, si no tiene apoyo popular y no tiene unos objetivos claros, se convierte en terrorismo, no va a ningún lado. Buscas salidas autoritarias como la rusa, como la china, donde dices, vamos a suspender la democracia liberal, vamos a redistribuir la renta, vamos a desarrollar la economía, pero sin libertades. Eso está muy lejos de nuestro modelo. Pues lo que queda es tener que resignificar la democracia. Y para resignificar la democracia, que es la posibilidad de que hagamos políticas de izquierda, de redistribución de la renta, de sanidad pública, educación pública, ocio público, para desmercantilización de la vida, para que podamos hacer y aplicar nuestros programas políticos de la izquierda, necesitamos cuando menos 3 requisitos previos. Primero, tenemos que confrontar a un sistema judicial corrupto. Que nos va a meter en la cárcel cuando tengamos la posibilidad de gobernar, no vamos a ningún lado. Si nos encarcelan cuando ganamos las elecciones, por tanto, lo que acaba de hacer López Obrador es lo correcto. Lo que hizo en su día por el Tribunal Supremo Lula es lo correcto, por eso salió. Si Lula no hubiera cambiado, el Tribunal Supremo hubiera colocado a jueces honestos y decentes, Lula seguiría en la cárcel y la gente diría, es un ladrón. Aquí lo hizo Chávez también. Necesitas jueces independientes que realmente apliquen la división de poderes, que no respondan a los intereses financieros, ni de sectores políticos, ni de bandas criminales. Por tanto, hay una primera tarea que es reconstruir el poder judicial desde perspectivas democráticas. En segundo lugar, necesitamos también convertirnos en militantes de la verdad. Hay que reinventar los medios de comunicación. Fíjate que cada vez que queremos hacer una reforma o del Poder Judicial o de los medios de comunicación, nos llaman dictadores, el poder corporativo, porque las élites saben que es donde se la juegan, en el Poder Judicial y en el Poder mediático, y por tanto también es donde tenemos que incidir. Decía Gramsci que tenemos que pelear políticamente al adversario donde es más débil y pelearle intelectualmente donde es más fuerte. Interesantísimo. Y por tanto tenemos que hacer la pelea judicial, tenemos que hacer la pelea mediática, tenemos que frenar el fascismo financiero, que es una de las formas más evidentes de fascismo que tenemos en el siglo XXI y que no necesitan
marchar al paso de la OCA por Unter den Linden. Es que te mandan a los hombres de negro del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o de la OMC y ya te han arrodillado. Por tanto, necesitamos repensar el fascismo financiero. Y hay una herramienta obligatoria para todo esto, que es que tenemos que recuperar el internacionalismo. Si el fascismo está recuperando el America First, Argentina por encima de todo, esos discursos chauvinistas, estrechos, pequeños, que terminan persiguiendo a la gente, necesitamos recuperar un internacionalismo que tiene que empezar por pasos regionales. ¿Por qué odian a Chávez? Porque creó la UNASUR, y porque sustituyó a la OEA, y porque Estados Unidos ya no puede negociar paisito a paisito y ponernos de rodillas, tiene que negociar a la UNASUR, y eso me dificulte. Por tanto, esa recuperación del internacionalismo es muy real. Quería también que debiéramos hacer una lectura. Ayer leía una cosa que publiqué en las redes, que era como variaciones sobre una explicación de Martin Niemöller sobre el fascismo. Que la gente lo conoce a veces como un poema de Bertolt Brecht, pero no, ni es un poema ni es de Bertolt Brecht, ¿no? Es un pastor protestante que inicialmente estuvo con Hitler, que terminó en un campo de concentración. Luego salió y le preguntaron por qué han venido los nazis, y dijo, primero se llevaron a los judíos, como yo no era judío no dije nada, luego se llevaron a los comunistas, y yo he añadido que primero se llevaron a las mujeres, que las acusaron de brujas para disciplinarlas, pero como éramos hombres no dijimos nada. Luego se llevaron a los indígenas, y los llevaron a las plantaciones, y los llevaron a las minas, pero como no éramos indígenas no dijimos nada. Luego se llevaron a los negros de África para sustituir a los indígenas que habían fracasado. Como yo no era tampoco negro, tampoco dije nada. Luego vimos que construyeron campos de concentración en Namibia, pero como no sabemos de arquitectura no nos metimos en eso. Y ya luego empieza lo real de Martin Niemöller, ¿no? Pues vinieron a por los nazis, pero vinieron a por los comunistas, a por los sindicalistas, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos que recuperar como eso que hoy se nos presenta como un fascismo evidente, lleva siglos operando, y que hay una matriz en la modernidad europea, hay una matriz fascista en su corazón, que por tanto tenemos también que operar en el núcleo profundo, en la desintoxicación de esa mirada moderna que tanto mal nos ha hecho. Juan Carlos, te agradezco enormemente la reflexión. Bueno, digo a la gente que de las 4 cavidades del corazón, una la tenemos que rellenar con las instituciones. Tenemos que estar peleando en las instituciones. Que no se equivoque la izquierda que vas a estar en las calles, no. Pero también en la segunda cavidad hay que estar en las calles. Que no se equivoque la izquierda que cree que basta estar en el partido. Exacto. Hay que estar también en las calles. La tercera cavidad, como te decía, tenemos que utilizarla para militar en la verdad, militar en la comunicación, militar en el relato. Y la cuarta cavidad, vamos a guardárnosla para la alegría, porque la tarea es tan grande que si no, no vamos a tener fuerza. Excelente. Con el corazón en la mano, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta reflexión tan profunda. Saludos.